consecuencia de ello, la persona muere o sufre algún daño. Resulta indiferente el tiempo de producción o resultado. No importa, ¿no? Si yo te valiente, moriste más allá, no importa. Eso es el principio de ubicuidad. Y en principio, a partir de ahí, es que tenemos que ubicar la comisión del delito. Ahí ya sabemos, ubicado, ¿no? En qué momento ocurrió el delito. A ver, el delito, acá ocurrió. Y entonces, ¿qué ley estuvo vigente? ¿Qué ley es más benigna? ¿Qué ley? Ahí aplicamos el principio de combinación. Le damos una reflexión más. Validez temporal de la ley penal. Referencias de una ley penal vigente. Se puede ocurrir que una ley penal común remita a una ley especial que posteriormente se derogue, o al contrario, que sea la ley penal especial la que se remita a normas de un código penal que posteriormente es derogado. No importa si sea una ley especial o una ley general, en todo caso se aplicará la ley que más benigna sea al inculpado, al reo. Hay ciertas terminologías cuando uno se refiere a la aplicación de una ley penal. Por ejemplo, si tú tienes una ley que estuvo vigente y que ya fue derogado, y se comete un delito y quieres que ultraactivamente se aplique esa benignidad a tu delincuente, a tu cliente, entonces ella se llama extraactividad. Vamos a leer la diapositiva. La extraactividad se da cuando la aplicación de la ley es fuera de su periodo normal de vida legislativa. La aplicación extraactiva, o conocido como ultraactividad de una ley, puede importar dos cosas. Puede haber la retroactividad, de la cual ya hablamos, cuando el fallo aplica una ley que no estaba vigente en el momento del hecho, pero que es más benigna. Y al otro lado vemos la ultraactividad, cuando el fallo aplica una ley ya derogada, pero igualmente benigna. Sea retroactiva, sea ultraactiva, se aplica siempre una ley, ¿no? Una ley más benigna para la persona. El principio general y excepción. Leamos juntos la siguiente diapositiva. Expresa Zaffaroni, un gran jurista de naturaleza penal, que el principio de irretroactividad de la ley penal tiene carácter constitucional, de modo que la ley penal debe entenderse como aplicable a hechos que tengan lugar solo después de su puesta en vigencia, quedando eliminadas en consecuencia las llamadas leyes ex post facto. Bueno, la ley ex post facto es justamente una ley que no debe aplicarse posteriormente a su vigencia. Zaffaroni señala que es importante entender que la vigencia de una ley y la retroactividad es constitucional, que la única excepción es la materia penal. Y ya dijimos por qué. Porque la materia penal, el derecho penal, se relaciona con la bondad del ser humano, se relaciona con una naturaleza ontológica de protección de la persona y de protección de la sociedad. Entonces es evidente que hay una excepción con la ley penal que le permite aplicar retroactivamente o ultraactivamente las leyes penales vigentes a los extremos, pero solamente con la condición de que sea más benigna al reo. Si no son benignas al inculpado, entonces no se debe aplicar ni ultraactivamente ni retroactivamente. La irretroactividad de la ley es en principio no una realidad constitucional, pero con una excepción, la de materia penal. ¿Qué dice pues Fontán Balestra? Tiempo del delito, consideración del delito continuado y del permanente. Fontán Balestra dice que la aplicación de una u otra ley puede depender del tiempo en que el delito se cometió. Seguimos. Retroactividad y ultraactividad. El Código Civil en el artículo 2 establece que las leyes no son obligatorias sino después de su publicación y desde el día que determinen, si no designan tiempo, serán obligatorias después de los 8 días siguientes al de su publicación oficial. Listo, el Código Civil establece claramente, ¿no?, cuándo una ley es vigente. Obviamente, en materia penal, esta vigencia puede excepcionalmente no tomarse en cuenta, siempre que la ley retroactivamente aplicada o ultraactivamente aplicada, es decir, en retroceso o en adelante, sea más benigna para el inculpado. Si es más benigna para el inculpado, entonces el principio establecido por el Código Civil respecto a la vigencia de la ley tiene una excepción que usted y yo entendemos como principio de combinación, más conocido como retroactividad benigna de la ley o ultraactividad de la ley. Bueno, con esta diapositiva vamos a terminar. ¿Qué ocurre en los delitos instantáneos y qué momento debemos nosotros señalar? Vemos ahí la diapositiva. Dice ahí, sucesión de leyes penales en el tiempo y la hipótesis. Dice, la ley penal más benigna y su determinación. Una ley puede ser más severa o más benigna en razón de ciertas circunstancias. Por ejemplo, puede ser que una ley señale una pena máxima o una pena mínima menor, ¿no? Puede ver que se señala una especie de pena, entre otros. La variación de la determinación de la benignidad o no de una ley se relaciona con estos elementos. Bueno, en materia de delito instantáneo, delito permanente y delito continuado, ¿no?, ahí vemos las flechitas,
Entonces, el delito instantáneo no hay problema, se aplica, no se entiende cometido cuando se actuó o se omitió. Delito permanente se entiende cometido hasta el último momento del último acto, ¿no?, en que se cometió el último hecho delictivo. El delito permanente se relaciona con el delito continuado, en el sentido de que el delito continuado, así como el permanente, es algo que se relaciona en el tiempo y que está permanentemente pues ocurriendo hasta que se detiene, se descubre o el delincuente deja de hacerlo. Entonces, en el delito instantáneo se considera el momento de la comisión cuando él actuó o omitió. Y en el delito permanente y continuado se considera cuando dejó de hacerlo. El momento en que dejó de hacerlo, esa ley se ha de aplicar. Sea benigna o no, la ley se aplicará. Y luego ya se verá si hay pues normativas retroactivas, leyes más benignas o leyes más favorables al inculpado. Entonces, el principio que tenemos, ¿no?, de la retroactividad y ultraactividad de la ley, es necesario comprenderlo muy bien para de esa manera poder establecer la ley penal más favorable. No olvides que la única razón por la cual existe la ultraactividad, la retroactividad y el principio de combinación, la única razón por la que el tiempo, ¿no?, a veces se ignora en la aplicación de la materia penal es la benignidad de la pena que se va a aplicar, de la ley penal que se va a aplicar al inculpado. Si una ley no es más benigna para el inculpado, entonces no se aplicará ni retroactivamente ni ultraactivamente. Se aplicará la ley que más le convenga. Si la que más le conviene es la ley que estuvo vigente al momento que cometió el delito o que hizo el último acto delictivo en el caso de los delitos continuados y permanentes, entonces esa ley será, no se usará otra. Pero si posteriormente hay una ley más benigna, se aplicará la retroactividad. Y si anteriormente hubo una ley especial o temporal que lo beneficiaba, también se aplicará ultraactivamente. Pero tenemos primero la obligación de marcar el momento en que ocurre el delito. Eso nos va a ayudar a jugar con la ley más benigna en defensa o aplicación de una administración de justicia. Gracias por acompañarme en este tema número 3. Muy interesante, ciertamente, la aplicación temporal de la ley penal. Vamos entonces a esperar tu compañía en el tema número 4, con el cual estaremos concluyendo la unidad 4 de este curso de Derecho Penal y esta unidad que trata acerca de la aplicación de la ley penal. Gracias por acompañarme.